hay algo que tú has tratado bastante en tus redes sociales y que me parece súper curioso y creo que puede traer muchísimo valor a toda la gente que nos está escuchando, que es la pirámide de la constancia. Os voy a dejar una imagen por aquí para que podáis ver qué es a lo que me refiero. Me gustaría que nos hablases un poquito de esto porque me parece un tema súper interesante, tío. Vale. Muy buenas, gente. Bienvenidos a este episodio, esta entrevista con Manu, un gran colega que ahora os presentaré y que sin duda nos va a aportar un montón, sobre todo desde el punto de vista de la constancia. Bueno, Manu, cuéntanos un poquito de ti para la gente que me sigue y que todavía no te conoce. Bueno, hola Ale, antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es súper, para mí es un honor estar acá, llevar un poco mi forma de ver el entrenamiento, mi oferta o también mis conocimientos hacia otras latitudes. Para mí es increíble. Es un camino que estoy transitando desde hace muchos años y la verdad que por momentos me surgen cosas inesperadas como es esta invitación y para mí, te repito, es un honor. Saludo a toda la gente que está ahí escuchando. Mi nombre es Emanuel Siglia, me dice Manu, soy argentino. Le decía a Ale que, bueno, estoy viviendo en la Patagonia, en la parte sur de mi país, en Chubut, en la ciudad de Esquel para ser específicos, pero soy de Buenos Aires y me defino como un coach, una persona que le gusta y le apasiona y se dedica a acompañar a las personas en el camino de su desarrollo personal, en el camino hacia obtener sus objetivos, hacia obtener resultados, hacia lograr sus metas. Soy esa persona que acompaña a los clientes a que lo logren. Como Manu os ha dicho, que por cierto es Fittest Mind en Instagram, Fittest con 2 T's, o sea, la mente más en forma, para los que queráis seguirle, pues como veis sigue un enfoque bastante parecido al que seguimos aquí en Murillo Army, en el equipo, acerca de acompañar a las personas no solo desde un punto de vista físico, sino también emocional, porque muchas veces el error que cometen los entrenadores es que trabajan con deportistas pero se olvidan que detrás de cada deportista hay una persona, ¿verdad que sí, Manu? Y cada persona tiene sus sentimientos, sus emociones, su vida familiar, su vida en pareja, su vida social y al final todo ese compendio acaba afectando también al rendimiento deportivo. Sin duda, sin duda, no solo sus emociones, sino sus pensamientos, sino también sus modelos mentales, sus creencias, su forma de ver la vida, más importante, su forma de verse a ellos mismos, eh, sus, a ver, su pasado, lo que se imaginan de su futuro. Es ver a la persona no como algo, sino como un conjunto de un montón de cosas que funcionan de manera sistémica y se retroalimentan, ¿no? O sea, la forma en la que se expresan, la forma en la que piensan, su cuerpo y sus emociones están en una constante retroalimentación e influenciándose entre sí, y vos tenés que estar ahí como un profesional escuchando y atento a muchos aspectos de esa persona para poder ser una oferta útil a la hora de que esa persona logre sus objetivos. ¿Cómo te diste cuenta tú de que este era el enfoque hacia el que querías dirigir tu forma de trabajar como entrenador? ¿Qué es lo que te hizo darte cuenta de que esta componente globalizada en la cual se tienen en cuenta todas las dimensiones de la persona es realmente tan importante? Bueno, yo me fui dando cuenta, me fui dando cuenta. Si bien en algún punto de mi vida yo dije, bueno, ¿a qué quiero dedicar mi vida? Yo quiero ayudar a las personas. eh, y eso fue un poco lo que guió mis formaciones, mis estudios, lo que guió también mis trabajos, lo que yo hacía de mi vida. Un poco fue ahí como mi leitmotiv, mi propósito en transparencia, lo que me iba guiando. En algún punto yo empecé a entrenar personas, las entrenaba, las acompañaba y cuando llegaba cierta conversación con la persona, hay un punto en el que generábamos cierta confianza y aparecían conversaciones donde la persona ya no me hablaba de entrenamiento, me Ujú. hablaba de otras cuestiones, me hablaba de ellos como seres humanos, de lo que les pasaba, de lo que les preocupaba, de lo que pensaban acerca del mundo y acerca de ellos mismos. Y, y en esa conversación quizás necesitaban otro tipo de acompañamiento en el cual yo me encontraba como de una forma limitada por, porque no tenía herramientas, o yo sentía que no tenía herramientas, o tenía pocas.
Entonces fui en la búsqueda de esas herramientas, Ujú. en la búsqueda de esas herramientas y empecé a formarme en otras cosas que me empezaron a ayudar a mí a poder ayudar más a las personas, que era lo que yo quería de alguna manera. Y ahí me empecé a dar cuenta, cuando yo me empecé a formar como coach ontológico, en liderazgo ontológico, cuando empecé a entender la mente, empecé a entender mucho más las emociones, empecé a hacer mucho más, me empecé a entender mucho más a mí mismo. A ver, es un proceso que yo entiendo que cuando querés acompañar a una persona en su desarrollo personal, tenés que ser capaz también de acompañarte a vos mismo en tu propio desarrollo personal y de abrir vos la cabeza, abrir vos tu corazón, entenderte a vos mismo y bucear en vos mismo sobre qué te está limitando en la vida, qué querés en tu vida, qué necesitas cambiar. Entonces, como te dije antes, en off, en algún punto de mi vida rompí un cascarón, rompí a un Manu que venía totalmente construido y duro de un montón de pasado, lo rompí, salió uno nuevo de adentro y ese nuevo fue capaz no solo de acompañarme a mí mismo en un crecimiento, sino también de acompañar a otras personas en un crecimiento. Y has hablado precisamente de esa congruencia o de esa coherencia que hace falta entre, para poder acompañar a los demás en su viaje, primero tienes que tener bien enfocado tu propio viaje, porque el error que cometen muchas personas es precisamente eso, que quieren tratar de aportar o de ayudar a los demás cuando ni siquiera ellos están centrados o estables en su propia vida. Y al final eso, quieras que no, acabas vibrando en unas frecuencias que no te permiten dar lo mejor de ti a otras personas, ¿no es así? Y totalmente, totalmente. Yo creo que, a ver, por lo menos por mí, ¿no? A mí me pasó que todo se fue alineando. O sea, cuando empecé a escucharme a mí mismo, cuando empecé a tomar decisiones, cuando empecé a cambiar y a desaprender un montón de cosas que me limitaban y empecé a darme cuenta que muchas veces yo era mi mismo problema hacia donde quería ir, una vez que empecé a darme cuenta de un montón de cosas y empecé a cambiarlas, también fui capaz de acompañar procesos similares en otras personas y de escuchar mucho más a las personas y de entenderlo mucho más y de abrir mucho más la cabeza y de ser capaz de permitirme un montón de cosas en el camino hacia acompañar a otras personas. Y Ujú. como decís, es la coherencia, ¿no? No puedes esperar, no puedes esperar tener escuchar a alguien si no te escuchas a vos mismo. Tú, por lo que he visto en redes sociales y demás, practicas CrossFit, ¿no? Es el deporte que tú practicas habitualmente. Así ¿Y es. cómo de Los últimos 8 años. importante es el saber gestionar las emociones en un deporte como el CrossFit? Bueno, a ver, a mí me gusta postular cosas, ¿no? A mí me gusta postular cosas y a mí me gusta decir que el fitness tiene 4 patas. Ujú. Eh, que no solo entrenar, alimentarse bien y descansar y recuperarse, sino también gestionar las emociones. Y esto aplica para el CrossFit o para cualquier otro deporte. La gestión de las emociones y poder tener un lenguaje. A ver, porque primero para gestionar nuestras emociones tenemos que tener cierto lenguaje emocional. Tenemos que, cuando sentimos, poder interpretar qué nos pasa, qué nos está pasando, poder entender la ansiedad o distinguir la angustia, distinguir el resentimiento, distinguir el asco, del enojo, de la ira, poder entender y distinguir el abanico de las emociones y empezar a entender las emociones como algo natural que nos sucede, algo que no tenemos que reprimir, sino comprenderlo, algo que no tenemos que juzgar, sino Totalmente. obtener información acerca de ello y utilizarlo a nuestro favor. ¿Tú ¿Cómo crees que ayuda al se deportista pueden, a gestionar? tú crees Sí, que se puede, esto es muy interesante, ¿tú crees que se pueden utilizar las emociones para afectar positivamente en el rendimiento deportivo? sin duda. A ver, si un deportista no sabe gestionar su ansiedad, va a llegar a una competición o va a transitar el entrenamiento sin vivenciar el presente. Va a estar siempre habitando quizás en un futuro, su mente no va a estar en el momento presente. Eso va a influir también en el foco o en el enfoque en su entrenamiento, en la Ujú. capacidad de concentrarse en los movimientos que tenga que hacer. A ver, si una persona es súper exigente consigo mismo y siempre tiene o espera que las cosas sean como él o ella desea y no terminan siendo así, la frustración va a aparecer. Si no sabemos gestionar eso,
la frustración nos va a llevar quizás a abandonar lo que estemos practicando. Pero eso Nosotros no desde el sabemos punto de transitar vista el dolor. negativo, pero ¿tú crees que se puede utilizar una emoción para mejorar el rendimiento deportivo? ¿Una emoción positiva? A ver, las emociones, es lo que te decía antes, nos pasa que juzgamos mucho las emociones. Entonces, agarramos una emoción y decimos, esta es positiva y esta es negativa. Y no se trata tanto de eso. Se trata de entender que las emociones nos habilitan o nos limitan el accionar. O sea, generan o limitan las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que las emociones son productivas o improductivas. Los estados de ánimo son productivos o improductivos. Después, cada persona podrá decir si son negativas o positivas, pero es etiquetar una emoción que no tiene etiqueta. Las emociones, a ver, no tienen que ver con si es bueno o malo, sino qué te permite hacer y qué no sentir de esta manera. ¿Sí? Y obviamente gestionar un estado de ánimo productivo va a hacer que vos estés mucho más prendido, seas constante, vayas a entrenar, vivas y experimentes tu entrenamiento, tu competencia de otra manera. El estado de ánimo y las emociones productivas obviamente generan mucho más crecimiento porque generan muchas más posibilidades, abren un abanico de posibilidades mucho mayor que las improductivas. Las improductivas cierran las posibilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, emociones productivas? La gratitud, la serenidad, la aceptación, la ambición, la felicidad, esas para mí son productivas, ¿no? Y en el otro extremo, las emociones improductivas. El resentimiento, la frustración, la ira, el enojo. La frustración. La negatividad. ¿Y cuál dirías tú que es la clave para que una persona realmente empiece a conseguir objetivos? No solo en el mundo del fitness, sino en la vida. Primero tenerlos. Visualizar los objetivos. A ver, si yo quiero alcanzar un objetivo, primero tengo que tenerlo. Y mucha gente no los tiene. A ver, o los tiene y los tiene en un plano ideal y súper abstracto. Cuando buscas un objetivo tiene que ser de una manera observable. Tiene que ser medible. Tiene que ser posible también, ¿no? Hablamos de objetivos y quiero ser feliz y una persona importante. Bueno, definamos qué sería, qué te llevaría a ser feliz, cómo observaría ser importante. Bajémoslo a un plano más real y palpable. No es el mismo para todas las personas. No todos somos felices de lo mismo. Totalmente. Totalmente. Por eso es importante bajarlo de ese plano ideal y llevarlo a algo más observable, que sea medible, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde? ¿Qué significa para vos? Bajémoslo un poquito, ese objetivo, definámoslo y después de ahí decantemos el camino hacia ese objetivo, hacia esa meta, ¿no? Hablando de esa forma de trazar los objetivos y de establecer un camino, hay algo que tú has tratado bastante en tus redes sociales y que me parece súper curioso y creo que puede traer muchísimo valor a toda la gente que nos está escuchando, que es la pirámide de la constancia. Os voy a dejar una imagen por aquí para que podáis ver qué es a lo que me refiero. Me gustaría que nos hablases un poquito de esto porque me parece un tema súper interesante, tío. Bueno, Ale, la pirámide de la constancia nace principalmente porque me di cuenta que en el camino que yo vengo llevando, entrenando hace tantos años y aprendiendo de mí mismo y cambiando de modalidades y probando cosas, siempre me mantuve entrenando. Y veo que hay un montón de personas que empezaron conmigo a entrenar y que hoy en día han dejado de entrenar, o también le pasa a un montón de personas que no pueden generar constancia o adherencia hacia algo, ¿sí? Sea su alimentación, sea su entrenamiento, sea un estilo de vida, sea algo que ellos desean que esté en su vida, ¿no? Y también entiendo, y cada vez leo más acerca de cómo se propone a la constancia o a la adherencia como la base para lograr resultados. Como una base, una base lógica,
no si vos querés resultados, no se trata de hacer ABC, se trata de hacer ABC a lo largo del tiempo, porque nada sucede de un día para el otro, no hay atajos, no hay cosas mágicas. Entonces yo me preguntaba, bueno, habla mucho de lo que se tiene que mantener a lo largo del tiempo para lograr el objetivo, pero no se habla mucho de cómo mantenerse a lo largo del tiempo. Y eso tiene que ver con un montón de aspectos blandos, internos, pero, o sea, que tienen que ver más con la dimensión humana y no tanto con lo que hace, con el hacer de la persona. Entonces yo dije, bueno, a ver, veamos, ¿qué es lo que hace que mí tener constancia? Empezar a determinar ciertos aspectos que hacen que me mantenga laburando, ¿no? Entonces dije, bueno, lo más importante, la base de la pirámide, es el propósito, el para qué. ¿Qué le da sentido? ¿Qué le da sentido a levantarte todos los días? ¿Qué le da sentido a hacer esto o aquello? ¿Qué es lo que hace que te muevas más allá del contexto? Y digo, bueno, es el propósito, ¿no? Es Ese el para qué. propósito, al final, como tú dices, es la base de todo porque hablamos precisamente antes de ello. ¿Qué es lo necesario para que una persona consiga sus objetivos? Lo primero de todo, tenerlos, que sean materializables, que realmente existan y los tengamos claros en nuestra cabeza. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, es muy fácil ser constante en las buenas, cuando todo va bien, pero lo difícil es ser constante cuando las cosas se complican. Y el tener ese propósito claro a largo plazo es lo que hace que pese al dolor, pese a los golpes, pese a las caídas, pese a darte contra la pared, sigas y sigas luchando, ¿no es así? ¿Es esa la idea Totalmente. a la que tú te El refieres? propósito es esa columna o ese lugar intangible desde donde arrancamos a accionar nuestros día a día. Yo quiero hacer acá una pequeña diferenciación, ¿no? Técnica, por así decirlo. Una diferenciación entre los objetivos, las metas y el propósito. ¿Por qué? Porque los objetivos y las metas dependen de algo externo. A ver, vos podés vos puedes tener como meta o objetivo para febrero competir en powerlifting. No sé si practicas powerlifting, pero es un ejemplo. Competir no sé, en Madrid en febrero en powerlifting. Ahora, de repente en febrero volvemos a fase 1, se suspenden todas las actividades y por causas externas tu objetivo queda, tu motivación se pierde si depende de tu objetivo únicamente. Y bien, los objetivos y las metas son, a mí me gusta esta metáfora, son combustible para la fogata de la motivación, mantienen esa motivación andando. El propósito tiene que tener que ver con algo que no dependa de causas externas. Tiene que ser algo interno tuyo propio. O sea, por ejemplo, aplicado a esa competición de powerlifting sería simplemente, quiero mejorar mis marcas, quiero ser más fuerte, quiero ser mejor deportista. Eso sería un propósito, porque no depende de un agente externo, sino que depende enteramente de mí. No depende de que haya o no una competición. Totalmente, va por ahí. Pero no solo eso, ¿vale? Tiene que ser atractivo, tiene que ser noble y tiene que ser más grande que vos. A ver, cuando digo que tiene que ser noble, me refiero a que tiene que aportar valor al mundo en el que vivimos. Y tiene que ser más grande que vos, digo, tiene que entender si vos no estuvieras más acá, ¿qué dejarías al mundo? ¿Cuál sería tu legado? Digo, ese propósito tiene que ser algo que realmente no dependa de nada, ¿sí? A ver, por ejemplo, a mí cuando entras a mi perfil lo que dice es, me motiva a motivar. Y es un poco ese mi propósito, ¿no? Motivar a los demás, ayudar a las personas. Digo, más allá de todos mis objetivos, yo tengo un montón de objetivos, digo, quiero pesar 80 kilos y tener un montón de masa muscular, teniendo la grasa baja, quiero competir en powerlifting en algún momento, o volver a competir CrossFit en algún momento, quiero, no sé, hacer mis talleres a lo largo de mi país, quiero tener un canal de podcast, digo, objetivos y metas en relación a mí y a las áreas de mi vida. Pero más allá de eso, lo que mueve todo eso es las ganas que tengo de aportar valor, de ayudar, de motivar a los demás. De eso me apalanco en los momentos más duros también. Digo, tiene que ser algo más grande que vos, ¿por qué? Porque en los momentos más adversos, donde todo lo externo parece caerse, que en esta situación en la que vivimos Eso tiene que aguantar. seguido, pasa seguido, de ahí te tenés que agarrar.
Son De ahí los te tenés que cimientos, agarrar son las para... raíces. Por eso es la primera Totalmente, planta de la pirámide. exactamente, Genial. Y después de exactamente. esos cimientos, ¿cuál sería el siguiente escalón dentro de esta pirámide? La confianza, La confianza. la confianza. ¿Por qué? Y a mí me gusta plantear esto, ¿no? A ver, cuando hablo de confianza, no hablo de confianza en nosotros mismos únicamente. Es una confianza tridimensional, digo yo, ¿no? Es una confianza en tres aspectos. Confianza en nosotros, confianza en los demás, ¿sí? En quienes nos rodean y confianza en el proceso. Ujú. Nosotros tenemos que entender al camino que transcurrimos hacia nuestras metas como un camino incierto que no controlamos y lleno de emergentes. Es así. Por más visualización que tengamos del futuro, por más objetivos que tengamos, por más seguros que nos sintamos, estamos atados a los emergentes que puedan pasar en cualquier ámbito de la vida, a la incertidumbre propia de la vida en la que estamos. A ver, nadie pensaba que en diciembre del año pasado que íbamos a estar aislados, que iba a haber un virus mundial, que iba a haber una pandemia, que las competencias iban a caer, que iban a cambiar los trabajos, que el mundo iba a cambiar. El mundo iba a cambiar. Nadie se lo imaginaba. Y esos son los emergentes. A ver, el control es una ilusión que tenemos. Y también nuestra La generación, estabilidad nadie es nos algo falso, la estabilidad no existe. existe. No sé cuántos años tenés vos, Ale, yo tengo 31 años y mi generación se crió entre algodones, por lo menos donde yo nací, ¿no? A ver, yo hablo por mí y en la sociedad en la que yo nací, en Buenos Aires, en Argentina, es, por ejemplo, la generación de mis viejos vivieron una dictadura militar muy grave. Yo nací en un contexto y cuando hablo en un contexto de algodones, hablo de un contexto en donde si querías trabajar, podías trabajar, si querías comer, podías trabajar y conseguir alimento. Tuve un techo, gracias a Dios, tuve un techo, nunca me faltó nada. Pude crecer en un ambiente ciertamente saludable, por así decirlo. Eh, Digo, no crecí en un contexto de guerra, no crecí en un contexto de desastres naturales. No, a ver, si nos vamos 50 años atrás, millones y millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, hubo un montón de otras catástrofes. Hoy en día en otros lugares se vive de otra manera. Digo, hay que entender que vivimos en un contexto muy, muy agradable y que hoy en día eso tambalea un poco y hay otras personas que dicen, uy, yo pensé que tenía todo bajo control, yo pensé que la vida iba a seguir de esta manera. Y eso tampoco se toma. Y una de las cosas que ayudan a soltar y a entender los emergentes y que no tenemos el control y que hay una constante incertidumbre, es confiar. Es confiar en el proceso, confiar en nosotros y en que nos rodea. A ver, confiar en el proceso significa entender que sea lo que sea que nos está ocurriendo, es lo necesario para nuestro crecimiento, es lo necesario para nuestro aprendizaje. Y aceptarlo. El lema que tengo en mi equipo, con la gente con la que yo trabajo, es encontraremos la manera o la crearemos nosotros mismos. Y refleja precisamente esa confianza de, mira, pase lo que pase, todo es aprendizaje. Estamos aquí para aprender, desde que nacemos hasta que morimos. Y cada experiencia es un aprendizaje. Y hay muchas veces que la propia derrota te da unas herramientas, una capacidad de desenvolverte que es incluso más valiosa que la propia victoria, porque la vida es eso, la vida es aprendizaje. Y si no te caes hoy, te vas a caer mañana, te lo aseguro. Totalmente. Sí, Vale, totalmente. hemos hablado de los Totalmente. dos primeros escalones de la pirámide. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente es el medio ambiente o el entorno que nos rodea. ¿Vale? Entender cómo influye en nosotros el entorno y cómo nosotros influir en el entorno para que actúe a nuestro favor, ¿no? Hay A una ver, frase muy famosa aquí en España que dice que eres una mezcla de las 5 personas con las que pasas más tiempo. ¿Crees en esa frase? sí, claro que creo en esa frase. Y tener conciencia de eso, nos va a permitir crecer mucho, porque vamos a empezar a preguntarnos, ¿me sirve invertir tanta energía en esta persona que me hace sentir así? ¿Me sirve seguir entrenando en este lugar donde me hacen sentir así? El problema viene muchas veces cuando la gente tiene ese vínculo con alguien tóxico, pero que es alguien tóxico muy cercano, como puede ser una pareja, alguien en tu familia, alguien a quien a priori tienes que pasar bastante tiempo pegado a esa persona, pese a que te robe energía. Porque hay personas que te chupan energía, son como vampiros emocionales.
Y bueno, pues yo siempre digo que hay que poner un poquito en cuarentena a estas personas. No significa que sean malas personas, simplemente que están en una etapa de su vida en la cual tampoco puedes permitir que absorban toda tu energía positiva, porque entonces os vais los dos para el pozo. Esa persona se tiene que dar cuenta y tiene que salir de ese pozo, pero no a consta de tu propio bienestar, ¿no crees? Totalmente. Yo creo que tampoco hay que caer en la arrogancia o el egocentrismo de decir, bueno, yo estoy arriba de alguien, pero sí, a ver, observarnos a nosotros mismos y decir, cuando estoy con esta persona me siento de esta manera. ¿Por qué me siento así? Y porque me vivo hablando mal de los demás, o envidia quizás lo que yo hago, o hace comentarios sobre acá, o nunca tiene nada positivo que aportar. Digo, bueno, ok, está bien, está bien. Si yo siento que me está afectando, le pondré un límite. Y también le pondré un límite a mi tiempo cerca de esta persona. Pero si, digamos, esa persona es muy cercana y no puedo evitar pasar tiempo con ella, bueno, trataré del tiempo que pase con ella, escucharla. ¿Qué pasa mucho con las personas tóxicas que quieren ser escuchadas? Quieren hablar, quieren decirte todo lo que piensan acerca de A, B, C, D, B. Escucho, trato de que lo que pase, de lo que diga, no me limite, no me afecte. Trabajar en mí, usar herramientas que hay un montón hoy para poder transformar también cómo nos quedamos energéticamente después de pasar tiempo con esa persona. Bueno, no, o sea, lo que puedas, lo que puedas sacar de tu vida que te reste, sacalo. Lo que no puedas, aceptalo y trabaja en vos para poder que te afecte lo menos posible. También en tu entorno, a ver, no solo en cuanto a personas, sino también en tu entorno en cuanto a lo que haces y lo que no haces, en cuanto a lo que te rodea o no te rodea. Digo, si vos querés descender tu grasa corporal, tenés que tener claro que la alacena no puede estar llena de galletitas, snacks, gaseosas en la heladera. Digo, también me refiero a ese tipo de cosas. Sí. Tenemos que influir en eso también. Y después del entorno y del medio ambiente, lo próximo que tengo apuntado serían los objetivos. Claro, ahora llegan los objetivos y las metas, ¿no? Y un poco habíamos hablado antes de esto, a mí me gusta diferenciar a los objetivos y a las metas de la siguiente manera. A las metas las veo como algo más grande y a futuro, y los objetivos los veo como algo más pequeño y a corto plazo. Y si tuviéramos que utilizar una metáfora, las metas serían una pared o algo que quiero construir a futuro, y los objetivos serían esos ladrillos que voy colocando día a día en la construcción de esas metas. Lo has explicado perfectamente, ha quedado entendido, con esa metáfora ha quedado muy escenificado que los objetivos para ti es algo que vas construyendo día a día, pasito a pasito, que son objetivos más cortoplacistas, mientras que las metas son con una visión más a futuro que requieren de más tiempo para poder conseguirlo, pues quizás semanas, meses o incluso años. Totalmente, totalmente. Y bueno, como decíamos antes, ¿no? Las metas, tiene que haber una visión de la meta, tiene que haber un qué, un cómo, un cuándo, tiene que ser observable. Y los objetivos, ¿cuál es la condición? Que esos objetivos que vos hagas día tras día o mes a mes para construir esa meta, tienen que tener una coherencia y una relación con esa meta. Digo, si tu objetivo es tener 200 kilos de sentadilla trasera, vos vas a tener que trabajar tu sentadilla trasera. No me vale con trabajar flexiones. Exacto, ¿no? A eso me refiero. Y después de esos objetivos, esas metas y esa coherencia. Claro, ahora llega la coherencia, justamente. ¿A qué va esta coherencia? No solo cuando hablo de coherencia en la pirámide, no solo hablo de la relación objetivo-meta, sino la relación de lo que declaras que querés en tu vida, lo que haces día a día para que eso suceda. Una vez me dijeron, cuando vos declarás algo, desplegás una alfombra roja. Caminarla o no depende de vos. Yo quiero bajar 1 kilo de grasa y aumentar 1 de músculo. Bueno, abriste una puerta, desplegaste una alfombra roja. Caminarla depende de vos. ¿Qué tan coherente vas a ser entre lo que decís y lo que haces? Yo siempre Esa es una de las claves. tengo un dicho, una frase que te va a gustar bastante de lo que te conozco, y es que las acciones vencen a las palabras. Tú puedes decir lo que quieras,
el papel es muy bonito, tú puedes escribir lo que quieras, pero mientras no lo hagas, no vas a conseguir nada. Totalmente. Totalmente. Acá tenemos una frase que dice, hecho mata opinión. Totalmente, Es así, es así. totalmente. Tenés que ser coherente, digamos. Es una de las condiciones de cuando tenés los objetivos, las metas armadas, decir, bueno, quiero esto en mi vida, bueno, trabajá por eso. Sé coherente. Ujú, ujú. Y una vez Y hemos después, logrado esa coherencia o esa congruencia entre nuestro discurso y nuestras acciones, ¿cuál sería el siguiente paso hacia el éxito? la paciencia. A ver, esto, Este no es fácil, ¿eh? esto no es fácil, esto no es fácil. Está ahí arriba y es necesaria, digamos. La paciencia está antes de la cima y significa que tenemos que entender que es un proceso que transitamos y es un proceso que tenemos que valorar, digamos. Nuestro enfoque tiene que estar en el camino hacia la meta. De hecho, hay una frase que a mí me gusta y es, la meta es el camino. Nosotros tenemos que entender que primero que no tenemos el control de nada de lo que suceda. Y segundo, que tampoco sabemos cuánto vamos a demorar en lograr lo que nos proponemos. Por eso tenemos que entrenar la paciencia día tras día. Y para eso, una de las herramientas que doy es valorar cada pequeño paso que damos, valorar el proceso. Digo, no solo concentrarnos en lo que queremos lograr a largo plazo, sino entender, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Y a vos también te debe pasar, Ale, que toda esta gente que entrenaste dice, no, no, la verdad estoy metiéndole bíceps hace un mes y medio y me mido y no me crece nada y no sé si vale la pena todo esto. Y a mí me gusta agarrar a esas personas y decirles, mira, ¿cuántas personas en tu familia se levantan a las 7 de la mañana y van a entrenar a un gimnasio? No, no sé, yo solo, la verdad, yo solo. Bueno, entendés que estás dentro del 2% de la población. Valora eso. O sea, valora lo que estás haciendo por vos. Me gusta generar conciencia en relación a esto, para fomentar la valoración del proceso y que tengan paciencia. Mucha gente se concentra tanto en lo que no logró aún o en lo que quiere lograr a futuro, que pierde de vista el proceso lleno de logros, lleno de cosas para valorar que le está pasando por la nariz. Ujú, ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Y por último, ¿cuál es la última clave, el último escalafón dentro de tu pirámide de constancia? El último escalafón es el 1% de cada día, el trabajo de cada día. Y que es un poco la acumulación de todo esto, ¿no? Y es entender que cada día hay que, aunque sea, trabajar un poco. Digo, entender que la constancia se trata justamente de eso. Y los resultados, ¿por qué la constancia es la base de cualquier resultado? Porque más allá de nuestro estado de ánimo, más allá del contexto, más allá de lo que esté pasando dentro y fuera nuestro, hay que trabajar un poquito cada día en eso que queremos, un poco, ¿no? Movernos un poquito, comer un poco mejor, entender un poco más de esto, aprender un poco más de aquello, escribir algo, es un 1% cada día. Y acá hay un cambio de mentalidad necesario, principalmente para lograr esto, y es que nosotros tenemos que dejar de ver lo que deseamos lograr, los resultados, como algo que perseguimos hacia en el futuro. Digamos, Ujú, vivimos en una sociedad en una cultura muy resultadista que se enfoca mucho en tengo que ser de esta manera, tengo que lograr esto, quiero esto y lo voy a alcanzar y lo voy a lograr y allá voy. Y todo el tiempo, desde el lenguaje y desde el pensamiento, gestionamos la creencia de que lo que queremos lograr está en un futuro que tenemos que perseguir y que tenemos que alcanzar. Y eso presta un poco a la confusión y es un poco también el nacimiento de las grandes frustraciones hoy en día. ¿Por qué? Porque el futuro y el pasado habitan en un plano mental, en un plano imaginario. Nosotros vivimos en un presente constante que nunca es otra cosa más que presente. Entonces nosotros tenemos que entender
de que esa meta o ese resultado que queremos obtener al futuro, esa persona que deseamos ser en un futuro, la construimos en el presente. Se construyen día tras día. Cada día construimos aquello que deseamos o aquello que queremos, o aquello que queremos ser. Eso lo tenemos que entender. Y ahí empezamos a valorar cada paso que damos. Y ahí el camino se vuelve la meta. Y ahí la meta es el camino. Tenemos que entender que el presente es lo único y ahí es donde trabajamos, día tras día. Tenemos que dejar de ver las metas como algo que perseguimos y empezar a verlas como algo que construimos en el presente. Me recuerda mucho a un consejo que le di una vez a una amiga que estaba pasando por una mala racha y le dije, mira, si cada día cambias un 1% de tu vida, en 100 días habrás cambiado tu vida por completo. Y es una forma un poco de escenificar eso, que los cambios drásticos no vienen de golpe, sino que requieren que cada día vayamos poniendo ese 1% del que tú hablas para acercarnos hacia eso que nosotros queremos conseguir. Totalmente. A mí me gusta verlo de esta manera, Ale, y te invito a verlo de esta manera también. El 1% de cada día no es para acercarnos a eso, no es para acercarnos, es para traccionarlo y convertirlo en nuestro presente. Nosotros no estamos Nosotros acercándonos no a algo vamos ni hacia alcanzando ellos, algo. sino que traemos eso hacia nosotros. Exacto, lo estamos atrayendo a nosotros con cada acción. Es un tirón de eso que estamos imaginando hacia nuestro presente. Porque ese futuro que imaginamos va a ser el presente. Entonces, no se trata de ir, se trata de traer. Uh-huh. Uh-huh. Jolín, Ese es el cambio de la mentalidad. me encanta esa mentalidad, tío. Me flipa, me flipa. Pues nada, muchísimas gracias, tío. Y lo dicho, gente, que podéis seguirle en Fitness Mind. Os lo voy a dejar también, pues, como primer comentario o enlace en la descripción tanto del podcast como del vídeo en YouTube, Instagram y demás, porque sin duda Manu es un tío que ya habéis visto que es un tío muy humilde y muy salado, del que siempre se aprenden cosas, así que os invito a que echéis un ojo a todas sus redes sociales. Muchas gracias, tío, por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Ale, muchas gracias. Nada, bueno, un saludo enorme a Murillo Army. Un abrazo muy fuerte desde Muchísimas gracias. España. ¿Algo que quieras comentar a toda la gente de aquí? Antes que nada, mandarle un fuerte y un cálido abrazo a todas aquellas personas en España que quizás no la están pasando bien, al igual que a todas aquellas personas que nos estén escuchando en Argentina. Un fuerte abrazo, fuerzas, y de esto vamos a salir muy renovados. Bueno, seguro que sí, tío. Pues muchísimas gracias por ese positivismo. Te traeremos de vuelta para seguir hablando de cositas porque creo que eres un tío que nos puede aportar bastantes cositas. Así que quedas invitado cuando quieras. Esta es tu casa. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo, Ale.